Ok, abra su Biblia en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 29, 30 y 31. Isaías capítulo 40, verso 29, 30 y 31. Hoy vamos a hablar acerca del proceso de las águilas. Diga conmigo, las águilas. Diga conmigo, no las del América. Porque las del América pierden con las Chivas. Las águilas de las que habla la Biblia, ¿no es cierto? Yo amo a todos los americanistas, Alfonso, Charlie, todos los... ¿Cuántos americanistas hay aquí? Los amamos, hermano. Yo sé que no son perfectos, pero a pesar de todo eso los amamos. Entonces, en honor a ustedes, para que se consuelen un poquito, ahí va esta palabra. Estoy bromeando, hermano. Mi equipo ni siquiera sabemos si va a calificar, entonces no hay nada de qué jactarse. Dice así: Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor, ¿qué dice la palabra? Renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hasta allí nada más. Este pasaje, hermano, tiene poderosas promesas para nosotros. Y tiene que ver con 4 bendiciones. No las vamos a ver, solamente las quiero mencionar porque quiero entrar a la esencia del mensaje. Dice aquí el profeta que si usted y yo aprendemos a esperar en el Señor, tendremos nuevas fuerzas. Si te sientes cansado, si te sientes débil, la noticia es que en el Señor tú puedes tener nuevas fuerzas. Dice la palabra que levantaremos alas como las águilas. La vida no será pesada porque vas a poder volar como lo hacen las águilas. Dice que vamos a correr y ¿qué? Y no nos vamos a cansar. Los jóvenes, por más fuertes que sean, llega el momento que se cansan. Pero la Biblia dice que los que esperan en el Señor no se van a cansar. Van a caminar y aún no se van a fatigar. Ahora, las águilas, hermano, nos enseñan verdades profundas. De hecho, las aves del cielo en la Biblia siempre tienen una gran lección para nosotros. Por ejemplo, el Señor Jesucristo habló de los pajarillos y dice que los pajarillos depositan su confianza en el Señor. Por lo tanto, las aves, los pajarillos no viven afanados, no viven preocupados qué van a comer o qué van a vestir, porque dice que el Padre Celestial tiene cuidado de ellos. Ahora, aquí el profeta Isaías usa el águila para comparar con los que han aprendido a esperar en el Señor. Pero para que un águila se convierta en lo que nosotros admiramos, tiene que pasar por un proceso de aprendizaje que nos va a arrojar a nosotros grandes lecciones. Ahora, las águilas no son solamente las que usted y yo conocemos. Se dice que en el mundo existen 50 tipos de águilas. 50 tipos de águilas. Y cuando hablamos de las águilas, se usa como un símbolo de poder, se usa como un símbolo de autoridad, se usa como símbolos de un imperio, como símbolo de belleza, como símbolo de libertad. Inclusive nosotros lo usamos como símbolo nacional como mexicanos. Pero para que esto suceda, las águilas necesitan ser procesadas. Diga conmigo, procesados. Un águila no se convierte en lo que nosotros vemos de la noche a la mañana. Necesita pasar por un proceso. La Biblia dice que usted y yo también seremos como las águilas, pero para esto tenemos que vivir nuestro proceso. Ok, uno de los procesos que tiene que vivir el águila es el proceso de la incomodación. Diga conmigo, incómodo. Escúcheme bien, cuando nace el águila, mamá águila sabe que sus aguiluchos nacieron para volar. Y como sabe que nacieron para volar, entonces
no puede permitir que permanezcan sus crías en la comodidad de su nido, así que los tiene que incomodar. ¿Por qué? Porque mamá águila sabe que ese pequeño aguilucho tiene que vivir su proceso para llegar a su destino. Cuando Dios tiene planes para nosotros, no puede permitir que nos quedemos en la misma condición toda la vida. No puede permitir que nos coloquemos en nuestra comodidad. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Va a empezar a incomodarnos. ¿Qué va a hacer el Señor? Ahora ya no va a poder disfrutar del nido, ahora ya no va a poder disfrutar de la comodidad. Ahora lo que antes era cómodo, ahora se convierte en algo incómodo. ¿Por qué? Porque le coloca espinas en el nido y le coloca estacas en el nido para que cuando trate de moverse ya no se sienta a gusto en ese lugar. Eso puede pasar con nosotros como cristianos. Porque muchas veces también en la vida tendemos a acomodarnos en nuestra comodidad. Pero el Señor sabe que no fuimos diseñados para vivir todo el tiempo en el nido, sino que hemos sido creados para ser procesados y llegar a nuestro destino en el Señor. Dios habla acerca de un profeta llamado Jonás, donde viene Dios y le dice: levántate y ve a Nínive, a la gran ciudad. Pero Jonás no fue donde Dios le indicó. Dice que fue a Jope y halló una nave que iba para Tarsis y se fue lejos de la presencia del Señor. Y cuando se subió al barco, dijo: no, yo no voy donde Dios me dijo. Al contrario, voy en una dirección diferente. Y aparte de eso, dice la palabra que él se fue allá en un rincón de este barco, se metió allí en lo más calientito del lugar y allí se quedó dormido en su comodidad. Pero como Dios no lo había llamado a eso, ¿qué hizo? Le incomodó el nido. Mandó una tormenta de tal forma que todos dijeron: algo hizo una persona que está en el barco, por lo cual vino toda esta tormenta sobre nosotros. Así que empezaron a buscar y dijeron: vamos a hallar al culpable de todo esto. Finalmente llegaron a donde se encontraba Jonás. ¿Dónde se encontraba Jonás? En el nido de la comodidad, haciendo nada, no cumpliendo el plan de Dios para su vida. Así que echan las suertes, dice la palabra, y la suerte cayó sobre este hombre y él entendió que él no estaba viviendo el proceso de Dios para su vida, por lo cual Dios tuvo que venir y removerle el nido. Cuando sabe Dios que tienes un llamado, Él no va a permitir que te quedes en tu comodidad. Voltea con el que está a tu lado y dile: Dios no va a permitir que te quedes en tu comodidad. Dios te colocará espinos, estacas si es necesario, para incomodarte. ¿Por qué? Cuando Dios sabe que puedes dar más, prepárate, porque Dios, ¿qué va a hacer? Te va a remover el nido. Voltea con el que está a tu lado, dile: Dios sabe que puedes, por lo tanto te va a remover el nido. Cuando tú estás en ese trabajito y ya te conformaste con ganar el mínimo, y ya te conformaste con suplir solamente las necesidades, ir al día y sacar, dicen ahí en el barrio, sacar el chivo. Yo no sé por qué dicen eso, pero así dicen. Entonces Dios dice: no, yo no te diseñé para esto. Te voy a remover de ese lugar, te voy a empezar a incomodar, porque ya te acomodaste en ese tipo de vida. Y yo no te llamé para que vivas así, yo te he llamado para que vivas en las alturas. Y te empieza a remover las cosas en el trabajo, y te empieza a remover las cosas en el negocio, y te empieza a remover las cosas en el hogar, y te empieza a remover las cosas aún en el ministerio, los que estamos en el ministerio, porque Dios espera que sigamos con nuestro proceso. Sigamos con nuestro proceso y no nos detengamos hasta que lleguemos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Venía platicando con mi esposa acerca de este tema. Y me dice: ¿a qué edad iniciamos este ministerio?
Le dije, lo iniciamos cuando teníamos 35 años. Le dije, en realidad eso no estaba en mis planes. Yo le dije, la verdad es que yo dije, a los 40 empezamos algo. Pero Dios dijo, no, eso es lo que tú piensas, pero yo pienso diferente acerca de ti. ¿Y qué hizo Dios? Nos tuvo que remover de ese nido para que continuáramos con nuestro proceso hacia lo que Dios nos había llamado a hacer. Ahora, hay síntomas que te van a decir que ya estás plantado, sentado en tu comodidad. ¿Cómo puedo saber si yo estoy ya allí cómodo, invalidando o bloqueando el proceso de Dios en mi vida? Número uno, estas personas tienen un sentimiento de descontento. Ya no hay gozo, ya no hay alegría en sus corazones. ¿Por qué? Porque Dios te está removiendo, ¿qué? El nido. Hay como que una resistencia en lo que hacen. Las cosas ya no les salen bien. Es porque Dios está haciendo, ¿qué? Removiendo el nido. Hay como un sentimiento de frustración en el interior, en el corazón de la persona. Hay un sentimiento de carencia, como si algo nos faltara. Y usted está ahí en el trabajo, pero dice, ya no me siento a gusto. Algo me está incomodando ya en este trabajo. Ya tengo 10 años o 15 años o tal vez 20 años o en ese negocio, y usted ya se siente incómodo, ya no se siente a gusto en ese negocio, porque Dios, ¿qué está haciendo? Lo está incomodando. Y batallan con un sentimiento de utilidad, como que ya no soy útil como lo era antes. Se sienten fuera de lugar, como si estuvieran rezagados. Inclusive se desata una lucha espiritual, ya no hay gozo, ya no hay motivación, etcétera, etcétera. Es porque Dios está, ¿qué? Incomodándonos. Es porque Dios está removiendo ese nido. Ahora, como las águilas saben que tienen que vivir su proceso, no solamente les van a dejar en la incomodidad, sino que ahora viene, ¿qué? La destrucción del nido. Después de que le remueven el nido, ahora ese nido hay que destruirlo. ¿Por qué lo tienen que destruir? Porque si ese nido no se destruye, el aguilucho, la tendencia va a ser regresar al lugar de su comodidad. Y como mamá águila sabe que esto no es posible para vivir su proceso, le van a tener que destruir el nido. El aguilucho insistirá en regresar al nido ante la mirada asombrada de cómo es que mamá está destruyendo mi casa, cómo es que mamá está destruyendo mi hogar, porque tiene que seguir su proceso. Porque cuando el nido es destruido, ya no se puede regresar. Ahora, ¿por qué el aguilucho no puede permanecer en el nido? Sencillamente porque en el nido la visión es muy corta. Sencillamente porque en el nido solamente ve lo que le dan. Ve la paja, ve las piedras, ve a mamá águila. Pero sin el nido, hermano, esto es bien importante, porque sin el nido el cielo se abre. El horizonte se ve completamente, los paisajes cambian, es decir, es necesario que se rompa el nido para que se ensanche nuestra visión. Mientras tú sigas en ese trabajito, tú no vas a ver otras posibilidades. Mientras tú sigas en el mismo lugar, no verás la visión que Dios tiene para ti. Porque, hermano, qué bonito es vivir a expensas del trabajo de otro, ¿no? Qué bonito es vivir a expensas de la fe de otros. Qué bonito es que los jóvenes
vivan a expensas de los papás, ¿verdad? Y que ya tiene 25, 30 años y que siga viviendo con él y que le siga manteniendo, no solamente a él, pero que le mantenga a la familia. Pues yo le pregunto, ¿cuándo se va a ir del nido? Me dice, pues de tonto me voy. Casa, comida, vestido. Entonces, ¿qué tiene que hacer el papá natural para que su hijo aprenda a volar? Mi hijo, le doy 6 meses, 1 año, para que le busque. El hijo pensará que su papá lo odia o que no lo quiere apoyar, ¿cierto o no? Sí. Porque qué bonito es vivir a expensas de los papás. Entonces, pobre viejo trabajando 2 turnos, porque el aguilucho no quiere salir del nido, porque allí la vida es fácil. Tú estás chiquito, amigo, tú no llores, eso no es para ti, eso es para los grandes. Tú debes permanecer en el nido, esa bebé es niña, debe permanecer, no es para ti, mija, no te espantes, por favor, eso es para todos estos grandulotes que están aquí. Le llegó la palabra. Ya hasta me sacó del pensamiento. Es necesario, hermano, que en ocasiones ese nido sea destruido, porque nosotros los padres tenemos en mente ver la realización de los sueños y del destino de los hijos. Así que si tu hijo está cerca de ti, dile, mi hijo, se me casa y se me va. Le va a decir, no, es que yo estoy chiquito, tengo apenas 30 años. Usted se me casa y se me va del nido. Porque si no, nunca va a tener su casa, nunca se va a esforzar por un buen empleo, nunca va a prosperar, porque en el nido lo tiene todo. Lo tiene todo. Dios quiere que lo veamos a Él, al que todo lo puede, y que sepamos que Él es la fuente de nuestra provisión. Y que dejemos de depender del hombre y dejemos de depender de papá y de mamá, o dejemos de depender del jefe o del patrón, y aprendamos a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dale un aplauso al Señor si lo vas a hacer. ¿Cuántos de los que están aquí casados les hizo bien que se salieran de la casa de su papá y de su mamá? ¿Cuántos saben que al principio no era así? Pero gracias a eso te esforzaste, buscaste un mejor trabajo o buscaste ingresos extras. Ahora tienes tu casa, ahora tienes tu auto, ahora tienes una gran familia, porque hubo alguien que se atrevió a removerte de ese nido. ¿Cuántos dan gracias a Dios por los papás? Si está tu papá allí, dile gracias, viejo, por haberme hecho este favor. Es necesario esto. Y créame, hermano, que eso duele. Eso duele. Y yo me acuerdo que cuando empezábamos, mi esposa y yo, vivimos primero 1 año aquí en Puebla, después nos fuimos a Monclova otro año, luego regresamos a Puebla. Y no vivía con mi papá precisamente, pero su casa era grande, entonces yo vivía aparte, pero finalmente vivía con él. ¿Y sabe qué hizo una vez? Que vende el nido, hermano. Dije, padre, ¿y ahora qué voy a hacer? No tenía un ingreso fijo, tenía un bebé, venía ya el segundo bebé, y que nos quitan el nido, hermano. Yo quería llorar en ese día. Le dije, pues por lo menos me hubieran dicho 6 meses o 1 año. Pero de pronto te quitan el nido. Dices, ¿y ahora qué hago? Digo, y no culpo a mi papá, pero no dijo, mi hijo, pues se quedó sin casa, tenga para que empiece los primeros 6 meses. No recibí eso. Y dije, va, nos vamos a enfrentar a la vida.
y vamos a luchar. Yo doy gracias a Dios porque nos quitaron ese nido, porque si no siguiera viviendo allá en unos cuartitos arrumbado, en vez de vivir bendecido y prosperado, porque Dios usó a alguien para quitarse ese nido y aprendieras a depender y a conocer el Dios que todo lo puede, que suple tus necesidades, que te lleva en abundancia de gloria en gloria, pero eso sucede hasta que te mueve en el nido. Algunos de ustedes necesitan mover en el nido en el trabajo, porque ya están demasiado cómodos. Y Dios dice, yo no te llamé para que vivieras con 5,000 pesos al mes, yo te llamé para que vivieras con 20,000 o 25,000 al mes, pero necesito sacarte de ese trabajo porque yo quiero verte volar. Así que cuando esto suceda, mi hijo, no se desanime, no llore, no busque culpables, pregúntele al Señor hasta qué nivel y qué dimensión lo quiere llevar, porque fuera del nido el panorama se le abre. El panorama es diferente. Recuerdo un predicador que era muy fuerte en su iglesia, pero cuando él empezó a confrontar, le dijeron, usted ya no puede ser más el pastor, fuera de la iglesia, y lo sacaron de la iglesia. Ya no hay edificio, ya no hay iglesia para usted. Este hombre se paró en la plaza principal de esa ciudad y dijo, bueno, ya no tengo 4 paredes, pero quiero anunciarles a todos, sigo siendo un predicador y ahora todo esto es mi iglesia, toda la ciudad es mi iglesia, porque un día alguien lo sacó del nido. Diga conmigo, los cambios nos hacen bien si tomamos la actitud correcta. Después viene el lanzamiento, diga conmigo, lanzamiento. Mamá águila lleva a sus aguiluchos a que aprendan a volar. Así que lo que tiene que hacer es lanzarlos al vacío, y cuando lanza los aguiluchos al vacío parece como si el abismo los está trayendo y parece que se van a morir. Pero mamá águila baja inmediatamente, coloca sus plumas y ahora los lleva otra vez en medio de las alturas, porque el propósito de mamá águila no es que sean destruidos, es que ellos aprendan a volar. Pero para que esto suceda, alguien te tiene que empujar para que vueles. Y a veces no lo entendemos así. Vamos a Deuteronomio capítulo 3, versículo 32:1, capítulo 32, verso 1. Deuteronomio capítulo 32, verso 1. Dice, como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, ¿qué hizo él? Extendió sus alas y los tomó y los llevó sobre alas de águila. En ocasiones, hermano, si usted lee la historia de Israel, parece como si Dios abandonara a Israel. Pero eso no era el plan del Señor. El plan del Señor cuando los metió al desierto es para que ellos aprendieran a volar. Si usted lee la Biblia, a pesar de que los lanzaba a tiempos difíciles, Dios nunca los dejó. Antes dice Moisés, no, Dios no hizo eso, sino que en los momentos cuando parece que nos íbamos a estampar ahí en el abismo, dice la palabra que él extendió sus alas y los tomó y los llevó sobre alas de águila. Algunos aquí se han sentido de esa forma. Parece como si Dios los abandonara. Pero no es que Dios te haya abandonado, ni que Dios te haya lanzado al abismo, sino que Dios quiere que tú aprendas a volar. Y mamá águila lo hace una vez y otra vez y otra vez hasta que aprendan a volar. Porque las águilas nacieron para volar. Voltea con el que está a tu lado, dile, tú naciste para volar. Tú no naciste para andar revoloteando como un guajolote. Esos guajolotes, ¿cómo me caen gordo, hermano? Puro guara, guara y muro va así, nada. ¿Cuántos guajolotes hay aquí? Dios no nos llamó a andar solamente revoloteando. Dios nos llamó para que aprendamos a volar. Y lo siguiente
no vamos a poder ver todo, aquí me voy a extender un poquito más. Viene el proceso de la renovación. Diga conmigo, renovación. Aquí me quiero detener hoy. Próxima semana hablaremos la segunda parte, pero hoy quiero detenerme aquí porque esta palabra llamó mucho la atención en estos días. Renovación, renovación, renovación. La palabra renovación significa hacer que una cosa adquiera un aspecto que lo haga parecer nuevo. Significa restablecer. Significa reanudar una cosa que se había interrumpido. Significa ajustar, avivar, hacer de nuevo. Y la Biblia dice que los que esperan en el Señor se renuevan. ¿Qué hacen los que esperan en el Señor? Se renuevan. Las águilas se renuevan cada 7 años. Porque a los 7 años tienden a envejecer en su plumaje. Así que las águilas con su pico se empiezan a quitar pluma por pluma hasta quedar completamente pelonas. ¿Por qué lo hacen? Porque sienten la necesidad urgente de renovarse. Y las personas que no se renuevan tienden a envejecer. Entonces lo que hacen es que suben a la roca, se quedan allí desplumadas hasta que les sale un nuevo plumaje. Entraron en el proceso necesario de la renovación. El salmista dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas, de modo que te renueves, como lo hace el águila. Y el proceso de la renovación es algo periódico. Así que en la roca hacen su morada y allí se despojan de todo lo viejo, allí se despojan de todo lo que no sirve, reconocen la necesidad de hacerlo, de renovarse en la roca. Por eso el salmista decía: cuando mi corazón desmayare, cuando sintiere que ya estoy así con esas plumas gastadas, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque en esa roca me voy a renovar. Así que van a lo alto y allí se esconden. Es lo que usted y yo tenemos que hacer: ir en la búsqueda de Dios y despojarnos de lo que no sirve y despojarnos de lo que no le agrada al Señor, porque el plumaje se hace viejo, enmarañado y pierde su belleza. Diga conmigo: cristiano que no se renueva, cristiano que pierde su belleza. Cristiano que no se renueva, cristiano que pierde su atracción, cristiano que no se renueva, cristiano que está a punto de envejecer. A algunos les surge que entren en un proceso de renovación, porque la Biblia dice que Dios hace cosas nuevas. La Biblia dice que no se puede mezclar vino nuevo en odres que viejos, tendrán que renovarse. Porque a Dios no le atrae lo viejo, lo gastado, lo aburrido. A Dios no le atrae. ¿Cuántos cristianos, hermano, aburridos, que solamente hablan pura vanidad, necesitan renovarse? De su boca solamente sale queja, crítica, murmuración. Todo está mal, nada les gusta. ¿Necesitan qué? Renovarse. Renovarse. Porque nuestro Dios no es un Dios
aburrido. Nuestro Dios es un Dios creativo. Y debemos permitir la renovación de Dios en nuestra vida. Cuando un cristiano no se renueva, llegamos a la conclusión que a la gente le gusta Cristo, pero muchas veces no le gustan los cristianos, porque reflejan todo menos la gloria de Dios. Reflejan aburrimiento, reflejan pobreza, reflejan falta de pasión, reflejan tristeza. ¿Quién se va a querer acercar a Dios así? Entonces llegan a la conclusión: me gusta Dios, pero no me gustan los cristianos. Recuerda a los discípulos de Jesús. Después de un tiempo, cuando el Señor partió, les dijo: vayan al aposento alto. Ustedes necesitan renovarse. Ustedes necesitan una renovación. Y vemos a un Pedro que tuvo que ir al aposento, porque después de caminar con Jesús, sus plumas ya estaban viejas. Se hizo una persona mentirosa, mal hablado, cobarde, pero fue al aposento y en el aposento se renovó. Y cuando salió de la renovación lleno del Espíritu Santo, salió con un plumaje nuevo, porque un plumaje ahora atrae, un plumaje nuevo te da fuerza, te da valor. Y ahora él predicaba la palabra, ya no había cobardía, ya no había temor, ahora había un hombre lleno del Espíritu Santo con un plumaje nuevo para cumplir el propósito de Dios en su vida, porque un plumaje nuevo te alista para la conquista. Por eso, hermano, tenemos que renovarnos constantemente. El cristiano tiene que renovarse constantemente, porque después de un tiempo, si te descuidas, pierdes el dinamismo, pierdes la vitalidad, pierdes el fuego, pierdes la pasión. Y muchos, por eso es que si no se renuevan, entran en la rutina. Y cuando entras a la rutina, viene un decaimiento espiritual, emocional. Entonces la gente se desanima, la gente deja la iglesia, la gente deja de servir al Señor. Eso significa que tú necesitas renovarte. Tus plumas se han envejecido. Hay cristianos que no hacen esto constantemente, pero eso es una necesidad. Cuando tú te renueves, las personas que te vean a tu alrededor van a ver una vida renovada y se van a volver al Señor que tú predicas y que tú proclamas. Si tu oración es la misma desde hace muchos años, tú necesitas una renovación. Si tu relación con el Señor solamente se limita a pedir y recibir, tú necesitas una renovación. Si tu alabanza, tu adoración no ha profundizado con el Señor, tú necesitas una renovación. Si tú lees la Biblia o leías la Biblia y tienes rato que tú no te pones no solo a leer, sino a meditar, tú necesitas una renovación. Si ha pasado el tiempo y no le has predicado a nadie de Jesucristo, tú necesitas una renovación, porque la Biblia cristiana es un constante crecimiento. Voltea con el que está a tu lado y dile: ¿y cómo están tus plumas? No vayan a estar como las de esa imagen, hermano. Es un águila, es cierto, pero yo le pregunto: ¿qué de atractivo tiene un águila así? Nada, ninguna atracción. Esto es como el crecimiento de los hijos. Los que tienen bebés en crecimiento, en ese proceso, ¿cuántos saben que no le pueden poner la misma ropa al hijo? Después de un mes, de 2 meses, de un año, de 2 años, no le puedes poner la misma ropa. Pero a veces veo padres insistiendo: sí te queda, mijito, sí te queda, y sí te queda. Y pobre niño todo ahí, todo tenso. No, ya no le queda. Urge una renovación, si no se va a ver como el Chavo del 8, hermano. Ya hay cristianos que están: no, sí, así, aguanto más, ya, hermano, ya es el momento de servir, es el momento. No, yo aguanto más con esta ropa. Usted tiene que seguir su proceso. No permita que su vida pierda la hermosura de la renovación.
Y la renovación viene solamente del aposento alto, en tu búsqueda con el Señor. Así que la renovación tiene su base y su fundamento ¿en quién? En el Señor. En el Señor. Hay hogares que necesitan una renovación. Hay matrimonios que necesitan una renovación. Ya sus plumas están muy gastadas. Ya su matrimonio ha perdido el romanticismo, ha perdido la belleza, ha perdido el fuego, ha perdido la pasión. Entraron en rutina y están en rutina ya por mucho tiempo. Tú necesitas una renovación. Usted siempre va a ver cambios en esta iglesia. ¿Y ahora qué van a poner? ¿Y ahora qué van a comprar? Porque una iglesia que no se renueva es una iglesia que se hace vieja. Y aunque este auditorio no es de nosotros, pero siempre queremos, usted siempre verá, ¿y ahora qué están haciendo ahí arriba? ¿Y ahora qué están poniendo? ¿Por qué? Porque esta iglesia es una iglesia de renovación. A usted no lo vamos a cambiar, tranquilo hermano, no vamos a traer a otros, usted se puede quedar. Pues la iglesia se tiene que renovar. Usted siempre verá contactos nuevos, ministerios nuevos que estamos trayendo, actividades nuevas, porque es una iglesia que está en constante movimiento. Tal vez no somos la iglesia más grande de la ciudad, pero sí le aseguro que somos la iglesia más activa de la ciudad. Porque sabemos la importancia de no perder la vida, sobre todo la vida del espíritu. Las águilas tienen que ir a la roca. Usted y yo tenemos que ir a la roca que es Cristo y recibir nuevas experiencias. Ahora lo que le voy a decir, esto no está comprobado todavía. Y no está comprobado porque algunos, la única imagen que tienen del águila es el águila americana, la que todos nosotros conocemos. Pero recuerde que hay 50 especies, tipos de águilas. Entonces algunos pudieran estar de acuerdo con lo que le voy a decir, otros tal vez no estén de acuerdo. El asunto no es eso, sino la aplicación espiritual que nosotros le vamos a dar a esto. Porque también dicen que cuando el águila envejece, también envejece su pico. Y también sus garras envejecen, ya crecieron demasiado. Y cuando sus garras ya crecieron demasiado, ya no pueden tomar su presa. Se les escurre. Entonces van a la roca y golpean con furor su pico hasta que se cae. Y golpean sus garras también hasta que se caen. Y esperan que la naturaleza les dote de un nuevo pico y de nuevas garras. Las garras, hermanos, representan las armas espirituales que Dios nos ha dado. Pero algunos ya sus armas espirituales están abandonadas. La oración está abandonada, la palabra está abandonada, congregarse está abandonado, servir está abandonado. Algunos ya su pico ya está demasiado viejo. Y debiendo usar un pico verdadero, real, genuino para alimentar a otros. Cuando el pico está viejo, ese pico, esa boca, a veces la usamos para criticar, para murmurar. Si tu tendencia es esta, tú necesitas, te urge una renovación. Este pico debe ser para alimentar, no debe ser para destruir. Este pico debe ser para motivar, no para desmotivar. Voltea con el que está a tu lado y dile, ¿cómo usas tu pico? Este pico debe ser para dar buenas noticias, no malas noticias. Este pico debe ser para bendecir, no para maldecir. Póngase de pie, por favor. Desafío Internacional.